Si por día se talan 100 árboles en Colombia para fabricar papel, ¿qué sucederá en el año 2060? ¿Qué nuevas características físicas y químicas tienen los materiales cuando han sido reciclados o reutilizados? ¿Qué se entiende por obsolencia programada? ¿Por qué el vidrio es duro pero a la vez frágil? ¿Cuáles son los tipos de propiedades que presentan los materiales? ¿El chicle tiene propiedades como un material? ¿Cuáles sistemas de tu entorno funcionan a partir de la transmisión de movimiento? ¿Qué diferencia existe entre transmitir y transformar el movimiento? ¿Cuáles son los elementos necesarios para transformar el movimiento? Si por día se talan 100 árboles en Colombia para fabricar papel, ¿qué sucederá en el año 2060? En Colombia se talan entre 1.5 a 2.2 millones de acres al año. Esto es igual a más o menos 4 millones de canchas de fútbol al año, o 456 canchas en una hora, o 7.6 canchas por minuto. Si esto continúa, Colombia no tendrá bosques en 40 años. Por otra parte, en el mundo, según la carta redactada del 2070, por falta de árboles empezará a escasear el agua. Ya no se podrá tomar sino medio vaso por día de agua. Hombres de 50 años se verán de 85 por la deshidratación. Mujeres de 20 años se verán de 40. La humanidad no se bañará más, solamente utilizará toallas húmedas para limpiarse el cuerpo. La apariencia de la población será horrorosa, cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación. El oxígeno también será degradado por falta de árboles, lo que disminuirá el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. El gobierno nos cobrará por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La edad media será de 35 años. Segundo, ¿qué nuevas características, propiedades físicas y químicas tienen los materiales cuando han sido reciclados o reutilizados? Hay diferentes tipos de reciclado, ya sea físicamente o químicamente. En el proceso físico, el material sufre un proceso de degradación que disminuye sus propiedades. En el químico, implica cambios en la estructura química del material. Permite utilizar al desecho plástico como fuente de materia prima, no solo para producir nuevamente el material original, sino producir otros materiales con diferentes características. Los procesos de reciclado químico son metanólisis y glicólisis. En el proceso de metanólisis, la estructura química del material cambia, pero al final del proceso vuelve a su misma estructura física. Por otra parte, la glicólisis rompe la cadena química del material para obtener sus componentes. Tercero, ¿qué se entiende por obsolencia programada? La obsolencia programada es la programación del fin de la vida útil de un producto o servicio. Pasado este tiempo, puesto el cual puede ser insertado en un chip de conteo o un chip que tenga la fecha exacta de cuando se terminará la vida útil de este aparato, haciendo que quede inservible. Cuarto, ¿por qué el vidrio es duro pero a la vez frágil? La manufactura del vidrio radica en controlar la temperatura del proceso para regular las fuerzas internas que lo hacen quebradizo. La superficie queda en un estado permanente de compresión, de modo que las fuerzas que se apliquen al objeto
tendrán que vencer primero las tensiones de compresión, es decir, la dureza y fragilidad del vidrio se debe a la técnica de templado. Quinto, ¿cuáles son los tipos de propiedades que presentan los materiales? Dureza. Dice qué tan resistente es el material frente a diversas deformaciones y alteraciones. Fragilidad. Dice qué tan delicado y frágil es el material, es decir, si se rompe fácilmente o no. Flexibilidad. La flexibilidad del material consiste en la facilidad que tiene este para doblarse sin romperse. Aislación térmica. Los materiales que impiden el paso del calor o del frío de un lugar a otro se llaman aislantes térmicos. Transparencia. La transparencia en los materiales consiste en la facilidad que tienen estos para dejar pasar la luz a través de ellos. Los materiales presentan las siguientes propiedades: dureza, fragilidad, flexibilidad, aislación térmica, transparencia, impermeabilidad. Sexto, ¿el chicle tiene propiedades como un material? La goma de mascar es una goma masticable con sabor dulce, si bien la mayoría de las actuales utilizan una base de plástico neutro, también conocido como el acetato de polivinilo, o también la goma de xantano. Hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaba, sin embargo, la savia de un árbol tropical, el chiclero, al cual debe su nombre más popular, por lo cual, al estar hecho de un plástico neutro, tiene propiedades como material. ¿Cuáles sistemas de tu entorno funcionan a partir de la transmisión de movimiento? Algunos sistemas que funcionan a partir de la transmisión de movimiento son sistemas de poleas, sistema de poleas con correa, ruedas de fricción, transmisión de engranajes con cadenas, tren de engranajes, tornillos sin fin y rueda dentada. Y algunos de los objetos que funcionan por medio de esos sistemas son motores de automóviles, bicicletas, trenes, guitarras. Noveno, ¿qué diferencia existe entre transmitir y transformar el movimiento? La diferencia entre transmitir y transformar el movimiento es que el de transmisión modifica la velocidad y la fuerza de este movimiento, y el de transformación modifica un movimiento en otro distinto. Décimo, ¿cuáles son los elementos necesarios para transformar el movimiento? Los elementos más fundamentales son el pistón, la bielña y el cigüeñal. Hecho por Estefanía Velázquez Sarmiento, Tecnología e Informática. Presentado a Pedro Elías Ochoa.